En el proceso unificado, dirigido por casos de uso, los desarrolladores comienzan capturando los requisitos del cliente en forma de casos de uso en el modelo de casos de uso. Después analizan y diseñan el sistema para cumplir los casos de uso, creando en primer lugar un modelo de análisis, después uno de diseño y después otro de implementación, el cual incluye todo el código, es decir, los componentes. Por último, los desarrolladores preparan un modelo de prueba que les permite verificar que el sistema proporciona la funcionalidad descrita en los casos de uso. Todos los modelos se relacionan con los otros mediante dependencias de traza. Los casos de uso han sido adoptados casi universalmente para la captura de requisitos de sistemas de software en general. Pero los casos de uso son mucho más que una herramienta para la captura de requisitos, dirigen el proceso de desarrollo en su totalidad. Los casos de uso son la entrada fundamental cuando se identifican y especifican clases, subsistemas e interfaces, cuando se identifican y especifican casos de prueba y cuando se planifican las iteraciones de desarrollo y la integración del sistema. Para cada iteración nos guían a través del conjunto completo de flujos de trabajo, desde la captura de requisitos, pasando por el análisis, diseño e implementación hasta la prueba, enlazando estos diferentes flujos de trabajo. La captura de los requisitos tiene dos objetivos: encontrar los requisitos que cuando se implementan añadirán el valor esperado para los usuarios y que la descripción obtenida de los requisitos sea comprensible por los clientes y por los usuarios. Durante el análisis y el diseño, el modelo de casos de uso se transforma en un modelo de diseño, el cual es una especificación detallada de los requisitos y funciona como primera aproximación del modelo de diseño. Aunque es un modelo con entidad propia, los desarrolladores lo utilizan para comprender de manera más precisa los casos de uso descritos en el flujo de trabajo de los requisitos, refinándolos en forma de colaboraciones entre clasificadores conceptuales. Cada elemento del modelo de análisis es trazable a partir de elementos del modelo de diseño que lo realizan. El modelo de diseño posee las siguientes características. Es un modelo jerárquico, pero también contiene relaciones que atraviesan la jerarquía. Las realizaciones de los casos de uso son estereotipos de las colaboraciones. Una colaboración representa cómo los clasificadores participan y desempeñan papeles en hacer algo útil, como la realización de un caso de uso. El modelo de diseño es también un esquema de la implementación. Existe una correspondencia directa entre subsistemas del modelo de diseño y componentes del modelo de implementación. Tomando los casos de uso uno a uno, los desarrolladores pueden identificar las clases que participan en la realización de los casos de uso. Las clases se agrupan en subsistemas y pueden definirse interfaces entre ellas. Los desarrolladores también preparan el modelo de despliegue, donde definen la organización física del sistema en términos de nodos de cómputo y verifican que los casos de uso pueden implementarse como componentes que se ejecutan en esos nodos. A continuación, los desarrolladores implementan las clases diseñadas mediante un conjunto de ficheros en el modelo de implementación, a partir de los cuales se pueden producir ejecutables y componentes. Los casos de uso ayudan a determinar el orden de implementación e integración de los componentes. Por último, durante el flujo de trabajo de prueba, los ingenieros de prueba verifican que el sistema implementa de verdad la funcionalidad descrita en los casos de uso y que satisface los requisitos del sistema. El modelo de prueba se compone de casos de prueba, los cuales definen una colección de entradas, condiciones de ejecución y resultados. Muchos de los casos de prueba pueden obtenerse directamente de los casos de uso, y por lo tanto tenemos una dependencia de traza entre el caso de prueba y el caso de uso correspondiente. Lo novedoso y diferente del proceso unificado es que la prueba puede planificarse al principio del ciclo de desarrollo. Tan pronto como se hayan capturado los casos de uso, es posible especificar los casos de prueba y determinar el orden en el cual realizarlos, integrarlos y probarlos. Más adelante, según se vayan realizando los casos de uso en el diseño, pueden detallarse las pruebas de los casos de uso. Los casos de uso ayudan a los jefes de proyecto a planificar, asignar y controlar muchas de las tareas que se realizan. Por cada caso de uso, un jefe de proyecto puede identificar unas cuantas tareas. Cada caso de uso a especificar es una tarea. Cada caso de uso a diseñar es una tarea. Y cada caso de uso a probar es una tarea. El jefe de proyecto puede incluso estimar el esfuerzo y el tiempo necesario para llevar a cabo esas tareas. Las tareas identificadas a partir de los casos de uso ayudan a los jefes a estimar el tamaño del proyecto y los recursos necesarios. Los casos de uso son un importante mecanismo para dar soporte a la trazabilidad a través de todos los modelos. Un caso de uso en el modelo de requisitos es trazable a su realización en el análisis y en el diseño, y a todas las clases participantes en su realización, a componentes y finalmente a los casos de prueba que lo verifican. Esta trazabilidad es un aspecto importante en la gestión del proyecto.
Cuando se cambia un caso de uso, las realizaciones, clases, componentes y casos de prueba correspondiente tienen que comprobarse para ser actualizadas. De igual forma, cuando un componente de fichero se modifica, las clases, casos de uso y casos de prueba correspondientes que se ven afectados también deben comprobarse. La trazabilidad entre los casos de uso y el resto de los elementos del modelo hace más fácil mantener la integridad del sistema y conservar actualizado al sistema en su conjunto cuando tenemos requisitos cambiantes. Los casos de uso ayudan a llevar a cabo el desarrollo iterativo. Cada iteración, excepto quizás la primera de todas en un proyecto, se dirige por los casos de uso a través de todos los flujos de trabajo de los requisitos al diseño y a la prueba, obteniendo un incremento. Cada incremento del desarrollo es por lo tanto una realización funcional de un conjunto de casos de uso. En otras palabras, en cada iteración se identifican e implementan unos cuantos casos de uso. Los casos de uso también nos ayudan a idear la arquitectura, mediante la selección de un conjunto correcto de casos de uso para llevarlos a cabo durante las primeras iteraciones. Podemos implementar un sistema con una arquitectura estable que pueda utilizarse en muchos ciclos de desarrollo subsiguientes. Los casos de uso también se utilizan como punto de partida para escribir el manual del usuario, ya que cada caso de uso describe una forma de utilizar el sistema. Son el punto de partida ideal para explicar cómo puede el usuario interactuar con el sistema. Mediante la estimación de la frecuencia de uso de los diferentes caminos en los casos de uso, podemos estimar qué caminos necesitan el mejor rendimiento. Esas estimaciones pueden utilizarse para dimensionar la capacidad del proceso de hardware subyacente y para optimizar el diseño de la base de datos para ciertos usos. Pueden utilizarse estimaciones parecidas para conseguir una buena facilidad de uso, seleccionando los caminos más importantes para centrarnos en ellos durante el diseño de la interfaz del usuario. El modelo de casos de uso ayuda al cliente, a los usuarios y a los desarrolladores a llegar a un acuerdo sobre cómo utilizar el sistema. La mayoría de los sistemas tienen muchos tipos de usuarios. Cada tipo de usuario se representa mediante un actor. Los actores utilizan el sistema al interactuar con los casos de uso. Todos los actores y casos de uso del sistema forman un modelo de casos de uso. Un diagrama de casos de uso describe parte del modelo de los casos de uso y muestra un conjunto de casos de uso y actores con una asociación entre cada actor, caso de uso que interactúan. El actor cliente del banco utiliza un sistema de cajero automático para retirar e ingresar dineros desde y en cuentas y para transferir dinero entre cuentas. Esto se representa por tres casos de uso que poseen asociaciones con el actor para indicar su interacción. No todos los actores representan a personas, pueden ser actores, otros sistemas o hardware externos que interactúan con el sistema. Cada actor asume un conjunto coherente de papeles cuando interactúa con el sistema. Un usuario físico puede actuar como uno o varios actores, desempeñando los papeles de esos actores en su interacción con el sistema. Varios usuarios concretos pueden actuar como diferentes ocurrencias del mismo actor. Por ejemplo, puede haber miles de personas que actúan como el actor cliente de banco. Los actores se comunican con el sistema mediante el envío y recepción de mensajes hacia y desde el sistema, según éste lleva a cabo los casos de uso. A medida que se definen los actores y lo que hacen cada uno de ellos, se traza una clara separación entre las responsabilidades de los actores y las del sistema. Esta separación nos ayuda a limitar el alcance del sistema. Se pueden encontrar y especificar todos los actores examinando a los usuarios que utilizarán el sistema y a otros sistemas que deben interactuar con él. Cada categoría de usuario o sistemas que interactúan se representan por lo tanto como actores.